Si eres de los que estás manejando así con la rodilla, tomándote un café, consultando el celular y mirando el tránsito, no estás solo en esta vida. Hay alguien que lo hizo mucho antes que tú, y no estoy hablando necesariamente de tu esposa o de tu esposo, estoy hablando de Marta y no tu vecina, sino la Marta que aparece en las Escrituras. Porque en el corazón de los hombres y las mujeres, a pesar de que vivimos a full, algunos hace muchos años sin parar, tenemos un anhelo de descansar, un anhelo de encontrar nuestro lugar en el mundo sin complicaciones, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, esas nimiedades que se nos van pasando por alto justamente a causa que no nos da tiempo de respirar, no tenemos tiempo de disfrutarla. Cuando nos vamos de vacaciones estamos tan estresados en no olvidarnos nada, en haber cerrado la puerta, haber cerrado el gas, haberle dicho al encargado que nos vamos a ir, más el auto, más lo que hay que llevar, más los chicos, que cuando venimos necesitamos vacaciones para reponernos de las vacaciones, porque venimos estresados. Y a eso se suma un año en el cual no nos detenemos, donde los días a veces se hacen cortos para las demandas que tenemos, las cosas que tenemos que afrontar. Y entonces hay momentos que nuestro alma se empieza a agotar, nuestra batería empieza a estar baja y como Marta nos enfocamos en lo que no debiéramos. Esta Marta probablemente... La Escritura narra que probablemente haya sido la hermana mayor de sus dos hermanos María y Lázaro. En aquel entonces el rabí causaba un revuelo entre la élite religiosa por haber resucitado a Lázaro y estaba de visita en la casa justamente de Marta, María y Lázaro. Las Escrituras no son claras respecto a la cronología de estos sucesos, pero de igual modo había un estrecho vínculo entre Jesús y estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Eran amigos. Cuando Jesús pasaba por ahí, siempre iba a Betania y se quedaba, pernoctaba con ellos, le hacían unas ricas comidas mexicanas, unas quesadillas de pobre, ¿no? Así que la Biblia dice en Juan 11:5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en la escena que nos compete en el relato de Lucas, hay una escena íntima en la que Jesús reprende en un momento a la ocupada Marta. No la reprende, la exhorta de modo tal que la quiere avergonzar. Al fin y al cabo es su amiga y la Biblia narra que la ama, como a su hermana María y como a su hermano Lázaro. Pero le dice, Marta, me parece que no te estás enfocando en lo que debieras. La exhorta con un cariño, con un aprecio, con un amor que solo un amigo, un padre puede hacer. Marta, conocen la historia, corría por la cocina, no da abasto para lavar, no da abasto para traer las comidas, para los vasos, lo que se ensucia. Y María, la hermana, pinta de vaga, se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. María dice, para limpiar mugre tengo toda una vida, Jesús no sé cuándo vuelve. Y se sienta a los pies de Jesús, dice, ya de mañana limpiamos. Marta quiere tener la casa impecable, como hay algunas histéricas acá que quedaron del servicio de las 9, porque las de las 12 son tan pacientes. Pero que debe haber alguna que quiere todo limpio, todo está impecable y no tiene que ver con el lujo, Porque mi mamá, como digo siempre, nunca tuvo lujo, nunca tuvimos lujo en casa y había un día que enceraba el piso y uno tenía que andar así con unos patincitos, ¿cómo se llama? O con o con las medias así, porque no quería que le arruinaran la encerada. Y lo cierto es que no venía nadie a visitarnos, nosotros éramos los que íbamos a disfrutar la encerada esa y teníamos que andar así como si estuviéramos en el Vaticano. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y todo estaba limpio, impecable. Aparte, ni se nos ocurría que la sobremesa se extendiera con el cartón de la pizza ahí y los vasos, vamos a ver tele y después juntamos. No, en casa había un comunicado militar, nadie va a tele, nadie va al baño, nadie orina, nadie se levanta si esto no está todo levantado. Y teníamos que levantar y limpiar todo. Aprendan las madres de ahora a levantar. Todo impecable, lujoso. Ustedes podían visitarnos en casa de sorpresa cuando sea. Siempre la vieja mantenía todo impecable. Camas extendidas, de irnos al colegio y dejar las camas así como que se pelearon dos perros. ¡Ni loco! La cama tendida y aunque decía, llego tarde al colegio, levántese temprano, vaya y pida perdón a la dirección, pero la cama me la atiende. Era más importante la cama que la educación. Y la atendíamos la cama. Yo vengo de eso. Los baños de antes, y ya voy al mensaje porque ahora me emocioné con esto. Los baños de antes, yo le voy a contar cómo era mi baño donde yo pasé la infancia. Era un inodoro
y después había una regadera acá, una ducha regadera, pero no hay abajo una bañera. Entonces cuando abría se mojaba todo el baño, el inodoro, todo, porque era todo chiquitito. Entonces tenía que a veces dejábamos un chorrito chiquito para no tener que limpiar tanto. Te ponías abajo el chorrito así y te movías debajo del chorrito para bañarte. Y después ya antesito ni ensuciaste, ¿viste? Ahora, si querías un baño así, tipos gladiador romano, que te bañabas así, era salpicar paredes, azulejos, todo, y del baño no se salía antes de ponerte el calzón a limpiar. Y entonces estabas así limpiando, así te congelabas. Después te vestías así, salías y dejabas el baño limpito y venía el viejo a bañarse, que no quería entrar a un baño usado, tenía que estar limpio. Esa era mi vieja. No sé cómo se aguantó en el cajón ahí si no estaba higienizado el ataúd. Diga que se fue rápido a la presencia del Señor. Increíble. Entonces, yo sé que hay muchas que tienen aquí y muchos que son como Marta. Y está bueno ser pulcros, ser higiénicos, tener todas las cualidades de alguien que le gusta trabajar, que la casa esté impecable, porque eso lo disfrutan los demás que conviven con esa persona. Pero cuando cualquier cosa que nos desenfoque de estar a los pies de Cristo, cualquier cosa que nos quite el enfoque de lo importante por una urgencia que se puede hacer mañana y que no es tan urgente si lo pensamos de manera técnica, es aquello que nos hará ganar una exhortación del Señor, como se la ganó Marta. Cuando Marta se quejó por la evidente discrepancia que había entre su diligencia, su trabajo y la relajación de María. Ahora, yo les conté cómo era Marta. ¿Se la imaginan a María? Capaz que algunas se identifican más ahora. María era, ay Jesús, ¿me puedo sentar a tus pies? Y se desparrama ahí a los pies. ¡Oh! Y la otra tenía un veneno encima. No porque tenía que hacer la tarea, sino porque la ve a esta tirar a los pies de Jesús. Entonces Marta ve que ella está muy diligente, que la hermana está disfrutando ahí a los pies de Jesús. Y Jesús, que ya ve la pelea que se avecina entre las dos, apenas él cruce la puerta y se vaya, le dice, Marta, estás inquieta. Hay una versión que dice, estás afanada y preocupada, estás tan inquieta por muchas cosas y solo una cosa te es necesaria. Solo una cosa. Hay solo una cosa que tendrías que estar haciendo. No le dice que hay 2 opciones, hay 3, hay 4. Tendrías que estar haciendo una sola cosa. Y María eligió bien. ¡Oh! Peor todavía se habrá puesto Marta. Ahora la vaga esta, que la llevan 4 piojos en andas así, es la que hace bien. Y Jesús la elogia. Ustedes pensarían que Jesús está elogiando a la que limpia, está diciendo, mira, María ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. ¡Qué lindo! Nadie le va a quitar este momento a María. En cambio, tú estás afanada por lo que no tendrías que estar afanada. Estar afanado significa estar ansioso por hacer algo que podrías hacerlo en otro momento. No le dice Jesús, ya no limpies más. Vete y no limpies más. Algunos quisieran ese mandato del Señor, ¿no? Vete y no cocines más, pero no. Le está diciendo el Señor, es otro el momento para limpiar. O sea, los trastes van a seguir sucios, el cartón de pizza va a seguir ahí, nadie se lo va a llevar. Tú puedes hacer todo eso cuando yo me vaya. Ahora puedes aprovechar solo una cosa. ¿Qué tenía que aprovechar Marta? La presencia del Señor ahí en la casa. Solo una cosa te es necesaria. Y a veces podemos ser consumidos por las demandas que nos empujan hacia lo urgente, que nos encontramos demasiado cansados para regar nuestro propio alma. Nuestro alma se empieza a marchitar porque no lo regamos. Yo les conté en cierta ocasión de una historia que la sequía afectó una región de naranjos, justamente que estamos aquí en Anaheim. Y entre los numerosos huertos se destacaba unos árboles que permanecían verdes, mientras que a su alrededor los demás árboles estaban marchitos y vacíos. Y entonces cuando se le pregunta al agricultor cuál era el secreto, que sus árboles continuaban verdes a pesar de la sequía, él responde lo siguiente, dice, mis árboles
sobreviven hasta 2 semanas más que el resto sin agua. Porque cuando eran jóvenes, yo solía no proveerles agua para que tuvieran que obligarse a echar raíces más profundas para poder beber y subsistir. Ahora ellos, mientras que los otros árboles se secan, mis árboles beben agua de una fuente más profunda. Por eso todavía sus hojas están verdes. Entonces, los momentos de crisis, de desierto, vienen a nuestra vida para que echemos raíces y de esas experiencias aprendamos a disfrutar de la presencia del Señor para los momentos en que nos va a parecer que nos abandonó. Ahora hablaré en momentos de esto. La presencia nunca te abandona, pero hay momentos que lo sientes y hay momentos que no. De esto hablaré solamente en un par de minutos. Lo que trato de decir es que si tú no aprovechas los momentos donde el Señor está en tu casa para sentarse a sus pies, escuchar, aprender y adquirir sabiduría, cuando te vengan los momentos en que solo tengas que limpiar trastes y tengas que limpiar la cocina y no esté ahí el Señor, vas a extrañar la calidad de tiempo que desperdiciaste. Hay momentos de calidad, temporadas que Dios nos regala que no vuelven. Y un día llega el tiempo en que solo nos encontramos en un fregadero de la cocina, miramos hacia la sala, Jesús no está ahí o percibimos que no está, y añoramos los tiempos en que pudimos sentarnos a sus pies y aprender. Yo digo siempre que nuestros hijos no deben quemar etapas. Tenemos que permitirles ser niños y que jueguen hasta cualquier edad. Si tu hijo tiene 16 y está jugando, no lo tienes que retar, que juegue, porque hay un momento que ese tiempo no va a volver. Cuando tenga que mantener una familia y unos críos, se pone con Nintendo y Mario Bros. La mujer le va a tirar a Mario Bros por la cabeza si se pone a jugar. Entonces ahora, que no tiene críos y que alguien lo mantiene, si quiere jugar dentro del tiempo que le dan los padres, que juegue. No, porque a veces los padres dicen como tan grandote con pelo en las patas jugando. Y bueno, hay niños peludos de 30 jugando. Pero que no quemen etapas, que disfruten. Lo mismo con los que tenemos hijas. Las niñas como viene la vida, van a querer pintarse las uñas al año, van a querer maquillarse a los 2 años, ponerse una falda cortita a los 3 y a los 4 van a querer teñirse el cabello. Y si nosotros les hacemos que empiecen a vivir las cosas que tienen que vivir ya cuando sean más señoritas, ahora de niñas, ¿qué les queda para cuando tengan 14? Cuando tengan 15, van a tener sexo a los 13, a los 14 van a quedar embarazadas, a los 15 van a ser madres. Y hay niñas que debiendo estar jugando con Barbie tienen que estar jugando con los Ken que le nacieron. ¿Por qué? Porque queman etapas, porque no viven el tiempo que tienen que vivir. Esto en término humano, en término físico, del crecimiento cronológico normal. Ahora, en término espiritual, ¿cuántas veces quemamos etapas y no disfrutamos sentarnos a los pies de quienes podemos aprender? Un día esos maestros se van a ir. Los Elías no van a permanecer con nosotros siempre. Un día son arrebatados y Eliseo, por más que tenga una doble porción del espíritu que había en Elías, va a añorar los tiempos en que la responsabilidad no cabía sobre él. Claro, para Josué fue maravilloso tomar el lugar de Moisés. Ahora, ¿creen que cuando no sabía qué hacer, para dónde escapar, cuando el pueblo se rebelaba, no hubiese querido encontrarse con Moisés y decirle: Moisés, ¿vos qué harías? Pero se había ido. Y ahora tenía que asumir la responsabilidad. Miren si Josué no hubiese aprovechado los tiempos en que se quedaba unos metros más abajo de la montaña mientras Moisés tenía comunión con el Señor. De allí es que uno tiene que aprender a servir para que algún día lo sirvan. Es no quemar etapas, tiempos que tenemos que aprovechar. Si todavía puedes sentarte a los pies de alguien que sabe y aprender, tienes que disfrutar ese tiempo porque no vuelve. Y yo te hablo esto porque yo sé que los jóvenes que están estudiando, es pesado estudiar a veces matemáticas. Si tienes desarrollado tu parte creativa cerebral, la lógica, yo odiaba las matemáticas, los logaritmos, las físicas, todas esas cosas las odiaba porque yo era creativo, poeta y dibujante. Ahora, el que le encanta la contaduría odia la poesía, el dibujo y todo eso. Pero hay que aguantarse esas cosas porque después te sirven para la vida. Y yo me acuerdo que hay cosas que tampoco disfruté del colegio. Son cosas de mi soltería, tiempo de mi soltería que no disfruté. Porque como muchos de ustedes me quiero casar. Después me quiero enviudar. Y no, ya está casada. Y uno dice, sí, pero vos porque no tenés 40 años soltero. Y es una etapa maravillosa. Los 40 años de soltero puedes hacer cosas que no puedes hacer los 30.
Porque uno tiene otra mentalidad. O ustedes piensan igual que cuando tenían 20, cuando tenían 10, cuando tenían 15. ¿Verdad que uno piensa diferente? Cuando a mí me dicen, ¿cómo cambiaste tu forma de pensar? Y claro, soy un hombre que evoluciona. ¿Cómo voy a andar pensando lo mismo que a los 30? Yo no pienso lo mismo ni que a los 40. Yo fui cambiando. Mi forma de pensar, mi misericordia cambió, mi gracia cambió, mi sentido de la justicia cambió. ¿Por qué? Por experiencia, por cosas que he pasado. Entonces uno va mutando. Uno evoluciona o involuciona, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? Cuando la presencia de Dios nos visita en casa, inmediatamente nos sentamos a sus pies. Esto en términos de la parábola o de la metáfora es cuando es momento en que Dios nos visita, hay que aprovechar estos momentos que tenemos en la iglesia, que no vuelven, momentos que no regresan, son temporadas únicas, visitaciones del Espíritu. Pero a veces las demandas nos consumen, a veces vienen las sequías y estamos tan absortos en las demandas que nos damos cuenta que cuando queremos beber de aguas profundas no hemos echado raíces que nos conecten esas aguas. Y entonces nos empezamos a secar. Y la presencia de Dios es un viaje que uno puede asumir para toda la vida. Y esto es lo que yo les dije que le iba a hablar en un par de minutos, que tiene que ver con sentir la presencia de Dios o no sentirla. Con esto de la parte sensorial, ¿la siento o no la siento? Imagínate un camino polvoriento, de Oriente Medio, eso quise decir. En Oriente Medio, un camino lleno de polvo que serpentea en medio de parras, de praderas, de colinas. Es un camino solitario. Entre los que viajan hay dos hombres, dice la Biblia, discípulos de Jesús. Dos hombres que habían estado creciendo a los pies de Cristo. Uno, la Biblia narra, que se llama Cleofás, y el nombre del otro se perdió en la historia. La Biblia no registra el nombre del otro. Uno es Cleofás y otro más, pero ambos son discípulos de Jesús. Ambos viajan desde la gran ciudad de Jerusalén, unos 11 kilómetros, a un pequeño pueblito llamado Emaús. Esos 11 kilómetros caminando lleva un poco más de 2 horas, lo que hoy dura una buena película. 2 horas de duración, de camino. Estos dos hombres salieron de Jerusalén, van a Emaús, posiblemente a llevar mercadería, por ahí se dedican, no sé, a vender algo y tienen que caminar esos 11 kilómetros. Metámonos despacio en la escena que encontramos en el capítulo 24 de Lucas. Estos dos hombres están atrapados en una conversación muy profunda, repasando todo lo que recientemente había sucedido en Jerusalén. Su líder, Jesús de Nazaret, un poderoso profeta en palabras, en hechos, fue entregado a los procónsules romanos y sentenciado a muerte, fue crucificado entre 2 ladrones. Ambos muchachos, Cleofás y el otro, que van camino a Emaús, esos 11 kilómetros, van hablando de lo preocupados que están porque vieron los azotes, los golpes, la sangre, la agonía, la deshonra de la muerte de su líder. Las noticias resuenan en toda la ciudad, es lo que hablan todas las radios, están las portadas de todos los periódicos. Los hombres están abrumados por los acontecimientos, angustiados, deprimidos, desalmados, desanimados. Y en el medio del camino polvoriento del Oriente Medio se les une un tercer hombre. Crea una pequeña nube de polvo con sus pies, se mete en el medio de la caminata. Estos dos no reconocen al hombre que se les suma en la caminata. Es joven, barbudo, un israelita como ellos, luce como hebreo, y empieza a hablar. Se une a la conversación y pregunta, ¿puedo saber de qué discuten? Fíjense que es sarcástico, que es este tercer hombre, que ustedes saben la historia, es nada menos que Jesús resucitado. Le dice, ¿puedo saber de qué discuten? Y así se mete en la plática, ¿no? Y Cleofás y el otro muchacho dice, ¿qué? ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que acaba de suceder? Debe ser peregrino. Tú tienes que ser un inmigrante, de aquí no eres. ¿Cómo no sabes lo que está viviendo la nación? Y siguen sin reconocerlo. Jesús dice, no sé, ¿qué acontecimientos son estos que ocurrieron? Fíjense la ironía, el sarcasmo de Jesús. No sé, ¿qué acontecimientos? Se hace el que no sabe. Ustedes dirían, pero Jesús, ¿por qué se hace el que no sabe? Porque los quiere escuchar hablar un poco a estos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y esto le empiezan a contar, ¿no te enteraste? El que se decía ser el Mesías fue llevado ante el patio de Caifás y después ante Herodes, ante Pilato, se lavó las manos y después fue condenado. Le cuentan la historia. Y Jesús le dice, ¿y acaso Cristo no tenía que venir a sufrir, a pasar estas cosas para después entrar en su gloria?
Y los muchachos lo miran y dicen, ¿dónde sacaste eso? ¿Cómo de dónde saqué? Del Pentateuco, lo que decía Moisés, los profetas, y le empieza a abrir las escrituras. El tercer transeúnte les abre las escrituras a estos dos, que están ensimismados, están como Marta lavando sus platos sucios. Ellos están preocupados y ahora todo lo que tenemos que hacer y se nos murió y ahora qué vamos a hacer. Ellos no pueden ver quién camina con ellos. Se pierden la bendición que tuvo María. Está Cristo con ellos, pero no lo sienten, no lo ven, se están topando con Él. Son de los pocos que la historia registrará que caminaron con un Cristo resucitado. Todo el resto caminó con un Cristo normal, con un cuerpo físico, que no echó mano a la deidad divina para caminar. Acá es el Cristo resucitado. Este Cristo que camina con Cleofás y el otro varón, estuvo en la tumba, estuvo 3 días muerto, estuvo 3 días en el Seol, resucitó y ahora camina con ellos. Miren qué privilegio tienen estos tipos. Sin embargo, no se dan cuenta. Y Cristo les empieza a predicar. La cosa es, para hacer la historia larga, corta, que llegan a Emaús. Ellos empiezan a decir, wow, tiene razón, Moisés ya había hablado de que este tenía que morir crucificado. Porque si uno no comprende las Escrituras, Jesús podría caminar contigo y tú no lo reconocerías. Si la palabra de Dios no cobra vida para ti, tú no reconoces que Jesús camina a tu lado. Esa es la diferencia de decir, yo no tengo a Jesús a mi lado. Eso es teológicamente incorrecto, Jesús está a tu lado. Y ahora en unos minutos más les voy a hablar cómo Jesús a veces está al lado de los inconversos, que dicen no tiene a Jesús en su corazón. Sin embargo, yo te voy a demostrar que sí lo tienen, nada más que no lo reconocen. Se los voy a decir en minutos, antes de que me apedreen por herejes y me dejan avanzar. Ellos caminan a Emaús y no saben que Jesús está con ellos. Lo invitan a cenar y allí es cuando llegan a Emaús y Jesús les termina de abrir los ojos, lo reconocen. Cuando le piden, quédate a cenar con nosotros, Él le abre los ojos a los discípulos y entonces, imagínense la sorpresa, la conmoción, la alegría. ¡Jesús! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! Caminaron 2 horas los condenados y no se dieron cuenta. No crean que Jesús usó una máscara, se sacó la barba así y dijo, soy Jesús. Estos tipos estaban tan ensimismados en sus problemas que prefirieron lavar platos sucios del pasado en lugar de sentarse a los pies de quien estaba caminando con ellos. No lo reconocieron. Me sorprende que no lo hayan reconocido hasta que le fueron abiertos los ojos, que es un modismo hebreo. Porque hay de los que piensan que estaban ciegos y hasta que Jesús no dijo, véanme, no lo vieron. No fue lo que ocurrió. El abrir los ojos significa hasta que se les reveló, hasta que le dijo, sonso. No me ven las muñecas horadadas, no me reconocen. Tanto se les grabó en la mente mi imagen allí crucificado y azotado y desnudo, que olvidaron cómo soy. Él no cambió de aspecto, de otro modo los discípulos jamás lo hubiesen reconocido. Tenía un cuerpo glorificado, pero no es que cambió de aspecto, se cambió la barba y ahora apareció diferente, con 2 alas. Era el mismo. Pero estos no lo reconocieron y cuando se presenta ante ellos y dice, sí, soy yo, ahí desaparece. Y ahí les cambia la actitud a los muchachos, a Cleofás y al otro. Porque ahora tenían buenas noticias para contar. Venían del camino a Emaús, de Jerusalén para acá, venían preocupados. Pero fíjense cómo cambia la actitud de ellos desde que cuando salen de Jerusalén a cuando vuelven a Jerusalén, porque ahora deciden volver y están ansiosos por contar lo que vieron. Y hay una marcada diferencia entre la actitud de los discípulos desde y hacia Jerusalén. De camino a Emaús, Jesús estaba con ellos. No lo reconocieron, pero de todos modos Él estaba allí. Estaban cabizbajos, desanimados, para darse por vencidos. De vuelta, ya Jesús no estaba con ellos de manera física, pero ahora estaba en el Espíritu, ahora estaba resucitado. De ida estaba de manera física, en ambos caminos Jesús estaba. En el camino a Emaús Jesús estaba de manera física, en el camino a Jerusalén estaba espiritualmente. Pregunta, ladies and gentlemen, ¿qué modificó la actitud de los discípulos, de estos dos? Porque a la vuelta a Jerusalén iban locos, viste, resucitó, yo no sabía, cambiaron. Ahora Jesús no camina con ellos físicamente, de regreso. Sin embargo, están exultantes. De ida, Jesús camina con ellos y andan,
con cara de bautizados en Limón, cara de 6 de la tarde. ¿Qué cambió la actitud? No te apures a responder porque dirás algo como, bueno, la presencia de Cristo cambió la actitud. No, porque la presencia de Cristo siempre estuvo con ellos. También de ida, Emaús. Lo que cambió la actitud fue que reconocieron la presencia de Cristo. No que Jesús ahora vino y Jesús antes no estaba. Siempre estuvo. Pero el reconocer que estuvo es lo que cambia la actitud. Es tu reconocimiento de la presencia de Cristo lo que cambia tu manera de ver la vida. ¿Cómo reconoces la presencia de Cristo? Estándote quieto. Si te pones a lavar trastes, nunca vas a reconocer que está parando en tu casa. ¿Cuándo algunos se darán cuenta de que tenían la presencia de Cristo cuando ya no la tengan? ¡Qué triste! Está quieto, permanecer callado, dijo el Señor, porque en mí está la victoria. Vengan a mí y recuperen su vida. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway, River Church, es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway, River Church, es un río que no se detendrá jamás. El segundo libro de Samuel, el capítulo 6, narra la historia de David llegando al trono de Israel y preocupándose porque el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, algo tan sacro, tan especial para el pueblo de Israel, fue ignorado por muchos años por quien ocupaba el trono, Saúl. Yo también he hablado de esto. David siente que lo primero que tiene que hacer es reestructurar, hacer una reingeniería en lo que era el templo, traer de regreso el arca del pacto. Claro, él la envía a traer, pasa un incidente que cuando toman el arca de un modo distinto al que estaba escrito y estipulado por Dios, alguien muere, literalmente, uno de los servidores que está cargando el arca, muere en el intento de querer ayudar para que el arca no tropiece, muere en ese instante fulminado por Dios. Tal vez un paro cardíaco, no sabemos qué, pero muere en ese instante y las noticias llegan al rey. Le dice, algo estamos haciendo mal porque acaba de morir uno de los hombres. No es la forma en que debe regresar el arca a Jerusalén. David, con muy buen tino, dice, ok, dejen el arca donde está, pero no abandonada en plena carretera, no en plena calle. Tiene que haber alguien por allí. Le dicen sí, y enfrente justo ese incidente ocurre frente a la finca de Obed-Edom. Es un granjero, es alguien que tiene ganado, que tiene, supongo, trigo, cosecha, siembra, tiene su, decimos nosotros, su finca o su granja, y quizá él pueda hacernos el favor de hospedar el arca. Se lo piden, un pedido del rey no es algo que ocurre todos los días. Un simple ciudadano, alguien que está a cargo de la granja, dice que se siente honrado en que el rey le pida que el arca llegue a su casa y le hace lugar. Así es como la presencia de Dios llega a la casa de un hombre común. Lo sagrado entrando en el vecindario. Hay algo especial cuando Jesús entra a una casa. Lucas relata el incidente que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, hacia el árbol y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque quiero quedarme en tu casa. Miren qué lindo que el Señor te diga: me quiero ir a tu casa. Y Zaqueo se apresuró a descender con gozo.
Y todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Jesús diciendo a Zaqueo: voy a tu casa, che. ¿No le dijo: está purificada tu casa? Hay muchos versículos bíblicos. No me vas a meter en una habitación de tu hijo lleno de póster demoníacos de Mario Bros o de los Pikachu, que es peor. Dijo: quiero ir a tu casa. Imagínense que no hubiese sido Zaqueo, sino la esposa de Zaqueo que está en el árbol. No, que no limpié. Tengo las camas desatendidas porque hay mañanas que te vas de tu casa sabiendo que nadie va a volver contigo. Dejen todo así, total no hay nadie. Y después se te pega alguien. Voy con ustedes. Y tú empiezas: ¿dónde dejé el calzón? Y a lo mejor el calzón está flameando así como bandera, ¿no es cierto?, griega. Y entras rápido: ya está. Y empiezas a tirar cosas. Todos hemos hecho eso. Empiezas a tirar cosas debajo de la cama. Pasa. Perdona el desastre. Y empiezas a patear cosas. El calzón del marido. ¡Qué feo! Así le pasó a Zaqueo. No tuvo tiempo de preparación. Zaqueo, voy a ir a tu casa. Y se fue. No es la primera vez que Jesús se va de sorpresa a una casa. Peor le fue a Pedro. Y fue a la casa de Pedro y le sanó la suegra. La suegra de Zaqueo estaba mirando la ventana y decía: veo una luz en el túnel, me voy. Y qué lindo césped. Y Pedro dice: no se distraiga, mire la luz. Y llega el Señor y la sana. Dicen que por eso lo negó después 3 veces, porque nunca pudo olvidarlo. Fue a la casa de Mateo, que era un aduanero. Estuve investigando, hice mi tarea, a ver cuántas casas fue el Señor en su ministerio. Fue a la casa de Jairo, principal de la sinagoga. Fue a la casa de Simón el leproso. Fue a la casa de un fariseo. Fue a la casa de Marta, María y Lázaro. Obed-edom, ¿qué tenía? Como Jairo, como el leproso, como Marta, María y Lázaro, como Mateo el aduanero. ¿Qué tenía para que la presencia de Dios llegara a su casa? Era un hombre común. Era una mujer común que trabajaba, en este caso era granjero. Sin embargo, algo diferente había en él, puesto que en 3 meses, en un trimestre, esto es 90 días, la vida de Obed-edom cambia así. De pronto todo prospera, la tierra se hace más fértil. Yo veo a Obed-edom y veo un hombre que es fructificado al 100%, que las cosas le salen bien, que tiene viento a favor. Si el arca entra en una granja de un tipo que nada sabe y todo le prospera en un trimestre, ¿qué creen que pasará con el mismo arca, la misma presencia de Dios en casa de un sacerdote que conoce la ley, que lee la Torá, que sabe todo acerca de Dios, que sabe quién es Moisés, que sabe quién es Abraham? ¿Qué sucederá con él? Yo diría: bueno, si Obed-edom le prosperó al 100%, a este le tiene que prosperar al 300%. Sin embargo, la Biblia dice que en la casa de Abinadab el arca se quedó no 3 meses, sino 20 años. 20 años. Y nada pasó en la casa del sacerdote Abinadab, solo que se llenó de polvo el arca, y Abinadab no fue capaz de obtener nada de bendición, con lo mismo que en 3 meses le cambia la vida al de la finca. ¿No es sorprendente? Eso tiene que ver con la sensibilidad y el respeto. Yo lo que creo es que Abinadab durante 20 años tuvo eso en su casa y lo sagrado se le volvió común. Tomó el arca del pacto como una caja. La presencia de Dios funciona como el arca del pacto. La magia, el poder no está en el arca en sí, sino en la reacción que tengas a lo sagrado. En tu corazón. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios no es que se mueve más o menos. La mano de Dios siempre es la misma mano de Dios. Tu fe hace que la sientas o que no la sientas. Y el peor error que tenemos los creyentes, o el peor flagelo, no es Satanás, sino la rutina. Cuando lo sagrado se vuelve común, cuando lo novedoso se vuelve rutinario, cuando lo sorprendente transita por el tedio y el aburrimiento, entonces perdemos la sensibilidad, se endurece nuestro corazón, dice la Biblia, perdemos la sensibilidad, nuestra mentalidad se cauteriza y ya no podemos recibir lo que Obed-edom recibió. Lo que pasa es que yo presumo, y esto es presunción,
que Abinadab dijo, ok, ¿me traen el arca? Muy bien, gracias, aquí la voy a guardar. Se supone que yo me ocupo de estas cosas, para eso soy sacerdote. Los hijos de Abinadab diciendo, ¿hay que hacer algo con esa caja? No, simplemente la vamos a guardar. Podemos sí dar algunos reportajes diciendo que yo tengo el arca. Gloria. Porque se supone que yo la debo tener. ¿A quién más se la van a dar? Yo soy el sacerdote. Y como él se cree tan digno de tener la presencia de Dios en tu casa, es justamente eso lo que lo hace indigno. Pero el granjero no está ni en sus planes que el arca pase por la vereda de su casa. El granjero dijo, hijos, nos cambió la vida para siempre. La gloria de Dios, no sé por qué cuerno, debería estar en la casa de cualquier sacerdote, de cualquier pastor, pero ha venido la gloria de Dios a la casa de un granjero. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Imagino a él, los hijos, todo en derredor, diciendo, mira el arca, sacándole selfies, fotos así, con el arca, poniéndolo en Instagram. Sorprendidos. Y empieza a prosperar. Al otro día se levanta, va a ordeñar, llena un tarro de leche y la vaca lo mira diciendo, tengo más. Le vacía la ubre y la vaca dice, todavía hay más. Mientras que el toro a esa hora está dormido, el toro sale a hacer sus tareas maritales. Y preña 3, 4, 5 vacas y nacen un montón de terneros. Y unos terneros espectaculares, gordos así, ya no salen raquíticos, salen gordos, porque ese toro cuando hace las cosas bien, las hace bien, cuando está bajo la bendición de Dios. Va a sembrar la tierra y sale así, una cosa redonda así. Y dice, papá, ¿tenemos sandía? No, es un tomate. Dice que todo le prosperaba, que todo se le multiplicaba. Increíble. El ganado, las ovejas, los lagares, los graneros, todo prospera. Cuando la bendición de Dios está en tu compañía, en tu casa y en tu familia, es como que todo el mundo va a empezar a escuchar de que la gloria de Dios te tocó y van a querer tener lo que tú tienes. La presencia de Dios evangeliza más que la televisión, que la radio. ¿Están recibiendo esta palabra? Cuando la gloria de Dios está con alguien, todo le va bien. Y cuando Obed-Edom probó la presencia de Dios, dijo, yo voy donde está la presencia de Dios, como muchos de ustedes me dijeron, bajo un árbol, pastor, pero reunámonos para adorar al Señor de señores, al Rey de reyes, que ahí queremos estar. ¿Se acuerdan? ¡Aleluya! Y se fue tras el arca. Se fue. No se quedó en una iglesia porque allí trabaja, porque ahí sirve, porque ahí están los parientes. No, se fue. 3 meses de la presencia de Dios en casa afectó a todos sus hijos. Miren qué lindo. Para los que dicen, mi hijo me anda rebelde, el Pikachu, no sé qué le pasa. Y ese Pikachu lo encuentra así en el celular, lo encuentra ahí, tirado en la cama. Primera de Crónicas 26:4. Los hijos de Obed-Edom, escuchen. Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel. Ahora voy a decir por qué les nombro a todos. El séptimo Isacar, el octavo Peultai. Miren que tiene un nombre, Peultai. Que rotaste bien Peultai, porque te voy a peultar la cabeza. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Cada hijo representaba el favor de Dios y cada hijo, cada uno de esos hijos representaba lo que la gloria y la presencia de Dios había hecho en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quieren abrir sus hogares a la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que tus nietos sean afectados por lo que hoy vas a hacer esta mañana? Alguien tiene que decir amén, yo quiero. Ven a mi casa, aunque tenga que patear el calzón debajo de la cama. Aunque cierre el closet así, de golpe. No importa. Es Dios entrando a la casa y transformando tu hogar en una bendición hasta la 3ª generación. Pero hay más. Dice que 3 meses la presencia de Dios en casa de Obed-Edom inspiró a 68 parientes a servir a Dios.
Dice Primera de Crónicas 16:37. El arca del pacto tocó a Asaf y sus hermanos para que ministrasen delante del arca, y a Obed-Edom y a sus 68 parientes. 68 parientes, la comadre, el compadre, el cuñado endemoniado, la suegra, todo mundo tocado. Miren que hay que tener el poder de Dios para que la suegra sea tocada por el poder divino, pero toda la parentela es tocada por el poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios está contigo, no cuando te haces evangélico, no cuando te congregas, cuando la gloria de Dios se hace palpable, cuando la gente dice hay algo distinto en esa persona, hay algo diferente, porque la presencia de Dios seduce a otros a querer tener lo que tú tienes. Dice, yo quiero tener, yo quiero que mi rostro se refleje la gloria de Dios como ella, como él. Yo quiero que las cosas me vayan bien porque mira, emprende y le va bien. Cuando el mercado inmobiliario se ha desplomado en los Estados Unidos, él compra casa. Cuando dicen que no hay que vender, él vende a buen precio. Cuando no se puede comprar, él compra. Cuando todas las cosas salen falladas, a él le sale justo el que no estaba fallado. Hay gente que tiene el favor de Dios, no porque tenga suerte, no porque Dios lo haya tocado con la varita, sino porque abrió su corazón, su casa, su hogar a la presencia del Espíritu Santo, la honró, sus hijos, sus nietos. ¿Cuántos quieren esta bendición? Alguien tiene que decirme amén. Ahora, he buscado en las Escrituras, he estudiado todo lo que pude, busqué concordancias acerca de Obed-Edom, y todas las concordancias, los teólogos y los escribas coinciden en algo. No hay error en esto que les diré. Obed-Edom fue un granjero desde que nació. Su papá era granjero, su abuelo tenía finca. No es sacerdote, comprobado que no es músico, no es levita, es granjero. Pregúntenle, insisto, de puercos, de siembras, de cosechas, acerca de tomates, plantíos y lechugas, pero no acerca de canciones. Él no es un adorador. Así que no entiendo qué va a hacer al templo cuando David rescata el arca y dice yo me voy tras el arca. ¿Qué? ¿Va a cosechar tomates en el templo? David tiene que decirle, tú eres granjero, te entiendo que tengas buenas intenciones, pero nosotros no hacemos beneficencia. ¿Sabes usar armas? No. ¿Sabes tocar la música? No. ¿Sé usar la guadaña, el rastrillo? Eso no me va a servir. Quédate aquí, en el reino, en la finca, dentro de la ciudadanía, pero no te vengas al templo. Obed-Edom dice, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Aprenderé lo que sea. ¿Quieren que le digan lo que aprendió Obed-Edom ya en la edad adulta? Primera de Crónicas 15:21, esconde la gema. Está semi escondida la historia ahí. Dice, y Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-Edom, el granjero, Jehiel y Azarías tocaban arpas afinadas en la octava de la orquesta que dirigía. Estaba el granjero con las manos así de rastrillar tierra tocando el arpa. Lo leo otra vez y sí, habla del mismo Obed-Edom. No sé cuándo aprendió a tocar, pero de algo estoy seguro. Si la presencia de Dios entre a tu casa, esté 2 días, 3 meses o lo que esté, es imposible que no te transformes en un adorador. Vas a transformarte en un adorador, en un músico, en un cantante, de los buenos o de los que cantan bajo la ducha. Pero vas a ser un adorador. Yo creo que Obed-Edom no sabría tocar nada, porque es granjero. Entonces, yo me imagino que este se ubica con... No tengo un arpa, tengo una guitarra eléctrica. Yo me lo imagino así, de verdad, siempre me lo imaginé así. Me imaginé como que es un... Obed-Edom es alguien que no sabe mucho de música y tiene que buscar una excusa, porque si él logra entrar en la orquesta de David, sus hijos serán bendecidos, sus nietos también, sus bisnietos también. Él no quiere volver a la finca, no porque no sea trabajador, sino porque él sabe que cerca de la gloria de Dios, cerca de la presencia de Dios, es un generador de bendiciones para toda la familia. Eso es lo que ocurre cuando vienes el domingo a la iglesia. No significa que tienes que dejar de trabajar durante la semana. Significa que si aprovechas el tiempo que vienes aquí y esas 2 horas adoras de todo corazón, tu adoración, te lo aseguro porque es un principio bíblico, va a afectar a tus hijos, a tu hogar, a tus negocios, a tus finanzas, a tus nietos. Así que se pone a tocar,
Se pone a tocar Obed-Edom, creo que a lo bruto, y alguien lo mira como diciendo, no eres músico. Y él dice, no seré músico, pero vos sos un profesional, yo sé lo que es la presencia de Dios. Y de pronto David se empieza, no me las haga arrancar porque no sé tocar, mi viejo. Soy como Obed-Edom, te estoy diciendo. Entonces David, que está allí en el púlpito, ve que allá tiene un gran tecladista, acá tiene un trompetista, acá tiene uno con el arpa, otro con el salterio, y atrás de todo está Obed-Edom. David no sabe cómo luce Obed-Edom, es un rey. Él conoce de otros reyes, de otros ministros. Así que David empieza su servicio de adoración, dice, vamos a cantar. Y empiezan a cantar. Y de pronto se da vuelta y se conecta con Obed-Edom. No sabe por qué. El director de la orquesta dice, a ese no lo mire que pifia todas las notas. Terrible el momento que no está haciendo pasar con el arpa. No sé quién lo dejó subir. Pero David percibe algo en él. Se conecta en el espíritu. Porque David, si algo sabe identificar, no es solo a los buenos músicos, sino a los que están ungidos. Por eso es que no tocó a Saúl. Dijo, estará endemoniado, consultará con las brujas, pero reconozco el aceite que ha caído sobre su cabeza. Es el mismo que cayó sobre mi frente. Él reconoce la unción. ¡Aleluya! Así que se da vuelta y este está ahí atrás. Que me robaron la guitarra. Y este está acá atrás así, aprendiendo a tocar el arpa recién o la guitarra, está con miedo, pero él sabe lo que es la presencia de Dios, así que cuando no sabe una nota, inventa. ¡Ay! Adora. Yo estaba tan cerca de mí, no me acuerdo ya cómo tocar, pero tocaba. Usa la manga larga, Rambo agarra la bazuca. Y los pastores decían, está ungido el flaco. Era un desastre para la letra. Pero yo conocía la presencia de Dios. No estoy diciendo que Obed-Edom haya sido un mal músico, porque estaba en la octava, estaba allí en la orquesta. Lo que digo es que es diferente a un músico que se crió tocando el piano o el arpa a alguien que toda la vida estuvo labrando la tierra y ahora de golpe, a causa de la presencia de Dios, tiene que transformarse en adorador. Pero aquí confirma mi teoría, que adoradores no son aquellos que saben leer música, adoradores son aquellos que saben derramar el corazón ante la presencia del Señor. Afinado, desafinado, canten bien, canten mal, toquen bien, mediocre. Los que derraman el corazón son los que conmueven a Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Miraos, no sé cuándo aprendió a tocar, pero se quedó como guardián del templo. Y claro, quien puede ser guardián de la presencia de Dios en su casa puede ser un guardián del templo también. Si uno no puede ser guardián de la gloria de Dios en su casa, nunca será un guardián de la gloria de Dios en el templo. Pero él sí, y allí vivió en el templo y no se fue más, y fue uno de los grandes músicos de David. Qué lindo que los salmos, en el copyright, en la autoría de los salmos, esté Obed-Edom, porque ustedes lo van a encontrar varias veces, que Obed-Edom está tocando. Que David dice, hey, en la orquesta tráigame a Obed-Edom. Y alguien le dice, ¿estás seguro? Es un granjero, ¿viste los dedos que tiene? No son dedos, son chorizos alemanes. Pero yo veo su rostro y me bendice. Veo sus ojos y me bendice. Ese es el granjero que tuvo el arca. Ese es pésimo músico. Ay, pero cómo adora. Debieran aprender de él cómo derrama su corazón. Así era la hermana Carmela cuando yo era chiquita. La hermana Carmela había que escucharla con el corazón. Porque la escuchaba con los oídos y la mandabas a internar. Esa mujer no desafinaba, esa mujer atacaba los tímpanos. Decían, eran 100 ovejas. Así cantaba. Pero el día que Carmela se enfermaba o faltaba, la unción bajaba en el servicio. Era como que ella la que absorbía. No sé si los ángeles decían, vamos rápido porque esta no se calla. Era imposible decirle, Carmela, cante bajito. Porque te hacía perder, no teníamos equipo de sonido y te hacía perder, te ibas con ella. Y a veces Carmela, por ayudarle allá, decía, ¡aleluya! Y estábamos todos siguiendo la Carmela. Y yo digo siempre que necesitamos más Obed-Edom, necesitamos más Carmelas.
Porque el profesionalismo sin la presencia de Dios es simplemente un concierto secular. Los músicos de Luis Miguel tocan bien, los que cantan en las óperas cantan bien, pero eso no significa que tengan unción. Pero tráeme a alguien que sea buen profesional, que tenga excelencia, esté lleno de Dios, y por Dios te digo, la gloria de Dios va a estar allí desde el primer momento. La presencia estará allí, la gloria será pesada. ¿Lo crees, sí o no? ¡Qué maravilloso! Cuando llegamos a la Catedral de Cristal hace más de 8 años, recuerdo una palabra que no me puedo olvidar. No diré quién, pero alguien me dijo, no es un pastor, alguien me dijo: Dante, bienvenido al sur de California, el cementerio de las iglesias. Le digo, ¿por qué? Dice, sí, es que aquí se le dice el cementerio de las iglesias. Aquí mueren todos los predicadores. Y le digo, ¿pero por qué me decís eso? Y me dice, sí, es porque es así. Dice, acá se te acabó, todo lo que hiciste por el mundo, la multitud de acá se acabó. Este es el sur de California. Fíjate, me dice que todo lo bueno que hace Dios siempre ocurre en el norte. Y yo recuerdo que esta palabra, aunque provenía del desánimo, de la frustración de otro frustrado, por un momento la creí. Y dije, tu abuela, viendo tantos lugares en el norte, mirá dónde me vine. El sur de California. Y recuerdo, era un jueves. Recuerdo que era un jueves porque lo tengo anotado en el margen de la Biblia. Jueves, no me recuerdo bien la fecha, pero fue hace 8 años atrás. Estoy haciendo un mensaje que después prediqué en la catedral, que se llama En solo 3 meses. Así que el Señor me habla por Obed-Edom. Leo la historia, leo que era un granjero que se fue tras la presencia de Dios, que Dios bendijo su segunda y tercera generación, y después una palabra salta hacia mí. Y digo, esto no está de casualidad, está escondido en el primer libro de Crónicas 26:15. Lo tengo en el margen de la Biblia, un poquito más deshecha que esta que tengo con la que he hecho los sermones. Esta está rota, se cayeron algunos versículos donde dice, ama a tu suegra como a ti mismo, lo tengo arrancado. Pero tengo una Biblia peor. Y dice, y para Obed-Edom le fueron entregadas a él, a sus hijos y a sus nietos la puerta del sur para que maneje las provisiones del templo y bendiga al sur. Para que bendiga al sur. Y el sur será casa de provisiones. ¡Aleluya! Escuchen, ¿saben lo que es una casa de provisiones? Donde hay vino, grano y aceite. Para que una casa sea de provisión en el Antiguo Oriente, tiene que tener estos 3 elementos: vino, grano y aceite. El vino tipifica el gozo. Pero no el gozo, no, el vino es lo que no podía faltar en una fiesta judía, porque tipificaba el gozo. No se decía, vamos a celebrar con Fanta, vamos a celebrar con vino. No con Pepsi, con vino. Entonces cada vez que aparece vino, y dice el Señor, yo os alegraréis con vino, está hablando de gozo. Así que Obed-Edom se fue a las puertas del sur y lo primero que llevó es gozo. El mismo que tocaba con el gozo, que tocaba la guitarra así, o el arpa, ahora lleva el gozo. Después lleva el grano. El grano tipifica la provisión. O sea que donde va Obed-Edom hay prosperidad. Los tomates son gigantescos, las ubres de las vacas no dan abasto, hay que ordeñarlas 3 veces por día. Todo prospera porque el grano tipifica la provisión divina. Y el aceite simboliza la unción. Así que donde va Obed-Edom es a las puertas del sur y lleva estas 3 cosas: gozo, provisión y unción. Y recuerdo que ese jueves hace 8 años el Señor me dijo, yo te traje porque has conocido mi presencia, porque me has hospedado, porque has albergado en tu corazón mi gloria. Yo te traje a las puertas del sur de este país para que traigas prosperidad, gozo y unción, para que abras las puertas y te serás llamado River, casa de provisiones. ¿Cuántos reciben esta palabra? Alguien tiene que decir amén. Y Dios bendecirá hasta la segunda y tercera generación. El gozo está, el vino está, el aceite está, los granos están. Porque lo que Dios dijo que iba a pasar en el sur de California es que la bendición de Obed-Edom llegará a todas las generaciones y a los que pasen y a los que vengan y los días que van a venir.
tiene que decir amén. ¡Wow! ¡Te va! ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Es un río que no se detiene. El avivamiento en casa brota.